Bien, amigos traders, continuamos con la metodología de Wyckoff y en este cuarto capítulo vamos a empezar a ver lo que son las posiciones primarias alcistas, según Richard Wyckoff. Estas posiciones primarias son en términos generales las que despiertan mayor interés en la comunidad inversora, al menos en aquellos operadores con perspectivas de recorrido a medio y a largo plazo, básicamente porque es una de las más importantes para encontrar buenas oportunidades a mediano y largo plazo en acciones, aunque esto también podría utilizarse en cualquier instrumento que nos brinde información sobre el volumen, como las divisas a través de los contratos de futuros o de los índices bursátiles a través de los contratos de futuros de los índices bursátiles. Peter Lynch, que es uno de los mejores gestores del mundo, dijo una vez que no sabía si los próximos 1000 puntos del Dow Jones serían para arriba o para abajo, pero que sí estaba seguro que los próximos 10.000 serían hacia arriba. Un dato: de las 30 empresas que formaban parte del índice Dow Jones en 1928, solo General Electric se mantiene en el índice al día de hoy. El resto de empresas ha desaparecido. Así que no olvide algo muy importante. La bolsa en términos globales e históricos puede ser alcista, es cierto, pero eso no significa que todo tenga que subir eternamente. ¿Cuáles son esas posiciones primarias? Vamos a empezar con la primera, el Spring. Hay que tener muy claro que las posiciones primarias alcistas se empiezan a gestar justo cuando el precio parece peligrar más que nunca, justo cuando parece que el pánico está más extendido y el pesimismo hace que las personas piensen de que todo va a ir a peor. Justo es ahí donde empieza a gestarse, ¿no?, la etapa de cambio, la fase de acumulación. Y es precisamente en estos momentos de pánico extremo cuando el potencial alcista es más elevado. El sprint suele aparecer después de un fuerte volumen de parada y penetra el nivel de soporte del volumen previo. Es decir, el precio viene en una tendencia bajista, hay un volumen de parada que es un volumen alto, el cual hace que el precio brevemente suba. Recuerden que este volumen de parada es un testeo. Los institucionales empiezan a comprar para testear si hay suficiente oferta todavía. Si la oferta es baja, el precio subirá con fuerza. Si todavía hay oferta latente, el precio subirá un poco, pero luego volverá a caer y marcará un nuevo mínimo respecto al mínimo que hubo en el volumen de parada. Ese mínimo es el Spring. El Spring tiene que darse en un contexto en el cual tenga menos volumen que el volumen que hubo en el volumen de parada. Este es un requisito muy importante. ¿Por qué? Porque indica justamente de que no hay suficiente oferta latente como para que veamos todavía mayor caída en el precio. Un ejemplo aquí en Apple, fíjense cómo aquí hubo un volumen de parada, volumen alto, el precio subió un poco más, testeó, pero luego tenía espacio para caer más. Cayó más, marcó un nuevo mínimo, pero ese mínimo, el Spring, lo hizo con un volumen inferior al de volumen de parada. Y luego el precio empezó una fase de recuperación. Ahora, el contexto también es importante. Por ejemplo, deberíamos sospechar de cualquier Spring que se produce en una tendencia bajista que está en sus primeros estadios de desarrollo. Siempre es más deseable que el precio haya realizado un movimiento amplio con diversos movimientos impulsivos bajistas. La segunda posición primaria es el test del Spring. El test del Spring representa para la mayoría de traders la mejor de las posiciones primarias para comprar. La razón principal la encontramos en el hecho de que ahora ya tenemos una información muy valiosa que antes no teníamos. Ya tenemos el volumen de parada y el Spring. El Spring es el mínimo precio que alcanza, ¿no?, el mínimo valor que alcanza el precio en la tendencia bajista. El test es un movimiento bajista que corrige el impulso alcista que reacciona al Spring y que devuelve el precio al interior del rango de acumulación. Este movimiento pretende testear si todavía hay oferta flotante aún en el mercado. Lo que consiguen con este gesto los institucionales es tentar a la oferta a entrar al mercado. Al ser un movimiento bajista y con la tendencia hasta hace muy poco también bajista, muchos operadores, muchos traders pensarán que los precios pueden seguir cayendo.
El test ideal será aquel cuyo volumen promedio sea menor que el volumen que hubo en el spring. Otro factor importante que hay que valorar es la profundidad del test, corrigiendo el impulso previo. Lo ideal es que finalizase por encima del mínimo que hizo el spring. ¿Esto qué quiere decir? En resumen, quiere decir que una vez que se hizo el spring, el precio sube. Luego, las manos fuertes, los institucionales, empiezan a vender. Pero venden pequeñas cantidades como para testear si todavía hay oferta. Si hay oferta latente, el precio va a caer más y va a caer por debajo del spring. En ese caso, pues el precio puede caer mucho más. Pero si no hay mucha oferta latente, el precio caerá un poco, no va a caer por debajo del spring. Y una vez que se genera esa pequeña caída, con un volumen inferior de preferencia al volumen que hubo en el spring, luego el precio gira hacia arriba y nos confirma que este fue el test del spring. Por ejemplo, aquí en este gráfico de Procter & Gamble, aquí, fíjense, hubo un volumen de parada, el precio subió un poco, volvió a caer, marcó un nuevo mínimo, este es el spring, con un volumen inferior al volumen de parada, luego el precio subió nuevamente, volvió a caer un poco, este es el test del spring, fíjense, con un volumen inferior al del volumen de parada, perdón, al del spring, y el test se confirma cuando el precio nuevamente empieza a subir. Ese test es un testeo. El precio tiende a caer un poco, pero no cae por debajo del spring, y luego vuelve a subir. Por ejemplo, aquí en este gráfico, aquí tenemos el volumen de parada, aquí tenemos al spring, donde hay un volumen inferior al volumen de parada, luego el precio sube, vuelve a caer un poco, es el test. Pero recuerden, el test nunca va a caer por debajo del spring, porque si cae por debajo del spring, entonces este no fue el spring. Y luego vuelve a subir. Cuando vuelve a subir, tenemos la confirmación de que este es el test del spring. Y el test del spring es una de las posiciones primarias más interesantes para operar, ¿no? Esto ya lo veremos cuando veamos los ejemplos prácticos y quedará más claro. Bien amigos, espero que todo esté quedando claro y continuamos en el próximo video analizando las siguientes posiciones.